¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una habilidad innata para superar cualquier obstáculo, mientras que otros luchan por avanzar? La respuesta está en tu mente. Lo que hoy vas a descubrir podría ser el punto de inflexión que estabas buscando para cambiar tu vida. Todos tenemos un potencial oculto dentro de nosotros, pero muy pocos sabemos cómo desatarlo. ¿Y si te dijera que tu mente tiene el poder de transformar absolutamente todo lo que crees sobre ti mismo y tu futuro? En este video te revelaré 10 estrategias clave que te ayudarán a desbloquear ese potencial secreto y transformar tu vida. Estas estrategias no son teorías, sino herramientas prácticas utilizadas por grandes pensadores y líderes a lo largo de la historia, desde los filósofos estoicos hasta figuras modernas que han alcanzado el éxito al aprender a controlar sus pensamientos y emociones. La transformación comienza en el momento en que decides que es hora de hacer algo diferente. Es hora de aprender a dominar tu mente y tomar el control de tu destino. Estas 10 estrategias son los pasos que marcarán la diferencia en cómo enfrentas los desafíos diarios y cómo logras tus metas. Reflexiona por un momento. ¿Qué cambiarías hoy si supieras cómo desbloquear el potencial ilimitado que está esperando ser utilizado? Este no es un proceso que lleva años. Con las estrategias correctas, los resultados pueden ser inmediatos. Es tu momento. La transformación comienza ahora. Antes de continuar con el contenido, ¿puedes decirnos desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escribe en los comentarios. 1. El bloqueo invisible, lo que te impide avanzar. Hay algo que está limitando tu potencial sin que te des cuenta. No es el dinero ni la suerte. Es algo más profundo. Descubre cuál es el mayor obstáculo en tu mente y cómo derribarlo de inmediato. Estás saboteando tu propio éxito sin darte cuenta. Y lo peor es que lo haces todos los días sin ser consciente de ello. No es la falta de oportunidades, ni el dinero, ni siquiera el talento lo que te impide avanzar. Es algo mucho más sutil, pero devastador. Tu propia mente. Piensa en esto. Has tenido sueños, metas, ideas brillantes, pero en el momento de actuar algo te ha detenido. Te convences de que no es el momento, que no estás listo o que después lo harás. Esa voz interna que te llena de dudas y excusas es la razón principal por la que sigues atrapado en el mismo lugar. El autosabotaje adopta muchas formas: procrastinación, miedo al fracaso, perfeccionismo paralizante, falta de disciplina. ¿Sabías que el 92% de las personas que establecen metas de año nuevo nunca las cumplen? No es porque no quieran, sino porque sus propios hábitos y creencias limitantes los arrastran de vuelta a su zona de confort. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que el cerebro está programado para priorizar la comodidad sobre el crecimiento. Eso significa que sin darte cuenta, podrías estar evitando el esfuerzo necesario para avanzar solo porque tu mente quiere protegerte del riesgo. Pero aquí está la verdad. El mayor riesgo es quedarte donde estás. Pensemos en un ejemplo real. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla. ¿Te imaginas qué habría pasado si hubiera escuchado la voz de la duda interna? Otro caso es el de J.K. Rowling, rechazada por 12 editoriales antes de que Harry Potter viera la luz. Estas personas tenían todas las razones para rendirse, pero rompieron el bloqueo invisible de la autolimitación. Entonces, ¿cómo puedes empezar a destruir este obstáculo invisible? Primero, haz un ejercicio de conciencia. Identifica qué pensamientos recurrentes te frenan. Segundo, desafía esas creencias. Cuando te digas no puedo, pregúntate ¿y si sí puedo? Tercero, acción masiva. Actúa a pesar del miedo, del cansancio, de las dudas. El éxito no es magia,
Es la acumulación de pequeños hábitos diarios que van destruyendo esas barreras mentales. Hoy tienes la oportunidad de cambiar tu historia. ¿Vas a seguir permitiendo que tu mente te detenga o vas a tomar el control? La decisión es solo tuya. 2. El poder oculto de tus pensamientos. Cada pensamiento que tienes moldea tu realidad. Pero, ¿sabías que la mayoría de las personas usan su mente en contra de sí mismas? Aprende a reprogramarla antes de que sea demasiado tarde. Tus pensamientos son el cimiento de tu realidad. Cada idea, cada creencia, cada palabra que repites en tu mente moldea la vida que experimentas. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas usan su mente en su contra sin darse cuenta. Y tú podrías ser una de ellas. Imagínate esto. Un atleta de alto rendimiento entrena día tras día para alcanzar su mejor versión. Pero si, en su mente, constantemente se repite «no soy lo suficientemente bueno» o «no lo lograré», su cuerpo responderá a ese comando. No importa cuán fuerte entrene, su mente ya lo ha vencido antes de empezar, y lo mismo sucede contigo en tu vida diaria. El estoicismo, una filosofía con más de 2000 años de historia, nos enseña que la forma en que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor es más importante que los eventos en sí. No es lo que te pasa, sino cómo lo piensas. Marco Aurelio lo resumía así: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. Pongamos un ejemplo claro. 2 personas pierden su empleo el mismo día. Una se hunde en la desesperación, convencida de que es un fracaso. La otra, en cambio, ve la situación como una oportunidad para reinventarse y emprender. La misma situación, 2 realidades distintas, creadas por la forma de pensar. Estudios en neurociencia han demostrado que nuestros pensamientos crean conexiones neuronales que refuerzan ciertos patrones de conducta. Si repites constantemente, «no puedo», «es difícil», «siempre fallo», tu cerebro fortalece esos circuitos haciendo que esas ideas se vuelvan tu verdad. Pero lo contrario también es cierto. Si entrenas tu mente para pensar «esto es un reto, pero puedo manejarlo», todo. Fracaso es una lección, o si otros pueden, yo también. Estarás reprogramando tu cerebro para el éxito. Ejercicios estoicos, como la visualización negativa, pueden ayudarte a tomar control de tu mente. En lugar de ver el peor escenario como una amenaza, lo anticipas, lo analizas y te preparas mentalmente. Los estoicos hacían esto para reducir el impacto emocional de los problemas y fortalecer su resiliencia. La clave está en la repetición y la acción. No basta con cambiar tu forma de pensar por un día o una semana. Es un proceso diario, como entrenar un músculo. Y al igual que con el ejercicio físico, cuanto más entrenas tu mente con pensamientos poderosos, más fuerte se vuelve. Ahora la pregunta es, ¿vas a seguir dejando que tu mente trabaje en tu contra o vas a tomar el control de una vez por todas? ¿Sabías que cada vez que comentas en un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo? Comenta y suscríbete para seguir siendo parte de esta misión. 3. El mecanismo de éxito. Que nadie te enseñó. Existe una estrategia mental que usan los grandes líderes y visionarios. Es algo tan simple pero tan poderoso que muchos la pasan por alto. ¿Quieres conocerla? El éxito no es una cuestión de suerte ni de talento innato. Existe un mecanismo oculto que las mentes más brillantes han utilizado a lo largo de la historia, pero que casi nadie conoce. Es una estrategia mental tan simple que la mayoría de las personas la ignoran por completo.
Hoy vas a descubrir este secreto que ha sido clave para líderes, emprendedores y visionarios que han cambiado el mundo. Imagina que hay dos personas con la misma inteligencia, las mismas oportunidades y los mismos recursos. Sin embargo, una fracasa y la otra alcanza el éxito. ¿Por qué ocurre esto? La diferencia está en su mentalidad y en la aplicación de un principio que pocos conocen, la autodisciplina enfocada en la acción constante. Los estoicos, como Marco Aurelio y Séneca, ya hablaban de este concepto hace siglos. Ellos entendieron que no se trata solo de pensar en el éxito, sino de actuar según principios firmes, independientemente de las circunstancias externas. La clave es desarrollar una mentalidad de acción inquebrantable. Thomas Edison no inventó la bombilla eléctrica por casualidad. Lo hizo porque aplicó la filosofía de la mejora continua, experimentando más de 1000 veces hasta conseguirlo. La mayoría de las personas comete un error fatal. Esperan a sentirse motivadas para actuar, pero la motivación es fugaz. Viene y va. Los grandes triunfadores no dependen de ella. En su lugar, crean hábitos que los obligan a avanzar a pesar de la falta de ganas o de los obstáculos. Veamos un caso real. El escritor Stephen King se impuso la regla de escribir 2000 palabras todos los días sin excusas. No esperaba la inspiración, simplemente se sentaba y escribía. Con el tiempo, este hábito lo llevó a convertirse en uno de los autores más prolíficos de todos los tiempos. Otro ejemplo es Elon Musk, quien planifica su día en bloques de 5 minutos, asegurándose de que cada acción lo acerque a sus objetivos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de éxito que nadie te enseñó? Es la combinación de 3 elementos: claridad, acción y persistencia. Primero, define con exactitud qué quieres lograr. Segundo, diseña un plan con acciones concretas. Y tercero, comprométete a seguir adelante sin importar las circunstancias. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a aplicar este mecanismo en tu vida? No hay excusas, no hay atajos. Solo acción disciplinada y persistente. La decisión es tuya. 4. ¿Cómo hackear tu mente y salir del estancamiento? ¿Sientes que das vueltas en círculos sin avanzar? No es casualidad. Tu mente ha sido programada para repetir patrones, pero hay una forma de romper el ciclo. ¿Te has sentido alguna vez atrapado, dando vueltas en círculos, como si estuvieras en un estado constante de estancamiento? Es una sensación que todos conocemos bien en algún momento de nuestras vidas. El problema no es solo que las circunstancias te arrastren, sino que muchas veces tu mente está atrapada en patrones de pensamiento que te impiden avanzar. Pero aquí va la buena noticia. Puedes hackear tu mente y salir del estancamiento. En el estoicismo, una de las principales enseñanzas es que el control está en cómo respondemos a las adversidades, no en las circunstancias mismas. La vida no siempre es fácil ni justa, pero nuestra resiliencia, la capacidad de resistir y superar las dificultades, es nuestra herramienta más poderosa. Los estoicos como Epicteto y Marco Aurelio sabían que el sufrimiento es parte de la vida, pero también entendían que lo importante no era lo que ocurría, sino cómo elegimos enfrentarlo. Imagina que te enfrentas a una crisis. Puede ser un fracaso en tu carrera, un error grande que cometiste o incluso una situación personal que te desgasta. En esos momentos, la tentación es rendirse, culparse o empezar a ver la vida como algo que te ha fallado. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que la verdadera fortaleza reside en no victimizarse. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Esto implica aceptar que los fracasos no son el final del camino, sino lecciones necesarias para el crecimiento.
Un ejemplo claro de resiliencia es el de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión por luchar contra el régimen del apartheid. Muchos habrían visto esos años como una condena que los despoja de toda esperanza, pero Mandela los usó como el espacio para fortalecer su mente y propósito. En lugar de enfocarse en lo que no podía controlar, se concentró en lo que podía. Su mentalidad, al salir de prisión, no se enfocó en el rencor ni en la venganza, sino en la reconciliación. Esto no solo lo convirtió en un líder mundial, sino que mostró al mundo el verdadero poder de la resiliencia. Los estoicos nos animan a enfrentar los desafíos con serenidad y fortaleza, entendiendo que cada dificultad es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. En lugar de reaccionar emocionalmente a los obstáculos, nos invitan a observarlos con una mente tranquila, a aprender de ellos y a no permitir que nos definan. Es en esos momentos de dificultad cuando realmente tenemos la oportunidad de hackear nuestra mente, cambiando los patrones negativos y reemplazándolos con pensamientos de crecimiento y perseverancia. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Primero, comienza por reconocer que no puedes controlar todo lo que sucede, pero sí cómo reaccionas. Si enfrentas una crisis, no te enfoques en la impotencia. Busca lo que puedes aprender de la situación. Recuerda que el sufrimiento no es eterno, pero la forma en que lo enfrentas puede dejar una huella profunda en tu vida. La resiliencia es esa capacidad de transformar cada dificultad en un escalón hacia el éxito. Así que, la próxima vez que sientas que estás atrapado en un ciclo, recuerda que el cambio empieza por dentro. Como los estoicos nos enseñan, la fortaleza mental no es una cuestión de evitar las dificultades, sino de cómo las enfrentamos. Es momento de hackear tu mente y salir del estancamiento. 5. El secreto de los estoicos para dominar las emociones. La diferencia entre los que triunfan y los que se rinden está en su capacidad para controlar sus emociones. Los filósofos estoicos descubrieron una fórmula infalible para lograrlo. ¿Te atreves a probarla? La diferencia entre los que triunfan y los que se rinden está en su capacidad para controlar sus emociones. Todos enfrentamos desafíos emocionales a diario, desde el estrés en el trabajo hasta las frustraciones personales. La clave para superarlos y seguir adelante sin ser arrastrado por las olas de la emoción es la autodisciplina emocional. Los estoicos, filósofos que vivieron hace más de 2000 años, entendieron que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos a ello. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, lo dijo de forma clara: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase va mucho más allá de simplemente gestionar el tiempo. Nos habla de cómo perder el control emocional nos roba tiempo y energía valiosa. Si no somos conscientes de nuestras emociones, éstas nos arrastran, nos hacen tomar decisiones impulsivas y nos alejan de lo que realmente queremos. Los estoicos nos enseñan que el control de las emociones no se trata de suprimirlas, sino de gestionarlas de manera que no gobiernen nuestras acciones. La emoción en sí misma no es buena ni mala. Es nuestra respuesta ante ella lo que marca la diferencia. Por ejemplo, cuando enfrentas una crítica, en lugar de reaccionar con ira o frustración, los estoicos proponen observar la emoción, entenderla y responder de manera racional. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Para los estoicos, la práctica diaria de la reflexión es esencial. Cada vez que experimentamos una emoción fuerte, ya sea rabia, tristeza o ansiedad, podemos tomar un momento para parar, respirar y reflexionar. ¿Realmente necesito reaccionar así? Séneca también lo mencionó cuando dijo:
La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Esta es la esencia del control emocional. No dejar que las emociones negativas nublen nuestra visión, sino usarlas como una herramienta para mejorar nuestra reacción ante la adversidad. Tomemos, por ejemplo, a Marco Aurelio, quien, siendo emperador, tenía que tomar decisiones cruciales bajo una enorme presión. A pesar de las constantes amenazas a su poder y la vida de los suyos, se mantenía sereno. Él escribía en sus meditaciones: la tranquilidad comienza cuando dejas de preocuparte por lo que no está bajo tu control. Esta es la esencia de la práctica estoica para dominar las emociones. Reconocer que lo que no podemos controlar no debe alterar nuestra paz interior. Entonces, la fórmula infalible de los estoicos para controlar las emociones no se basa en reprimirlas, sino en entenderlas y canalizarlas hacia respuestas racionales y constructivas. Es un camino de autoconocimiento y control que con práctica te permitirá mantener la calma incluso en las situaciones más intensas. ¿Te atreves a probarla? La próxima vez que una emoción te agobie, haz una pausa, reflexiona y recuerda que tú eres el que decide cómo reaccionar. Con el tiempo, tu mente se entrenará para mantenerse firme mientras las emociones fluyen sin tener el control sobre ti. Ese es el secreto de los estoicos. 6. ¿Por qué tu mente está jugando en tu contra? Si te has sentido inseguro, desmotivado o con miedo al fracaso, no es tu culpa. Hay un factor oculto en tu cerebro que te está saboteando, pero lo mejor es que puedes neutralizarlo. Si alguna vez te has sentido inseguro, desmotivado o incluso con miedo al fracaso, es probable que te hayas preguntado por qué tu mente parece estar trabajando en tu contra. No estás solo. Hay un factor oculto en tu cerebro, una especie de mecanismo de defensa primitivo que está saboteando tu progreso y tu bienestar emocional. Pero lo mejor de todo es que puedes neutralizarlo. Este factor es lo que los psicólogos llaman el sesgo de negatividad. Básicamente, tu cerebro está diseñado para enfocarse más en lo negativo que en lo positivo. Esto es algo profundamente arraigado en nuestra biología y fue útil en tiempos prehistóricos, cuando nuestra supervivencia dependía de estar alertas a peligros inmediatos. Pero hoy, en un mundo donde las amenazas físicas no son tan inminentes, este sesgo se convierte en un obstáculo emocional. El cerebro tiene una tendencia a sobreestimar los riesgos y subestimar las oportunidades, lo que genera una sensación constante de inseguridad y miedo al fracaso. Es como si una parte de ti estuviera siempre alertando sobre posibles fracasos, incluso cuando no hay razón real para temer. Este patrón de pensamiento, cuando no se controla, puede llevarte a la parálisis por análisis, la procrastinación o la autosabotaje. ¿Por qué sucede esto? Los estoicos, como Epicteto, ya lo comprendían hace siglos. Él nos enseñó que la verdadera libertad radica en separar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. La mayoría de nuestras preocupaciones y miedos vienen de querer controlar el futuro, lo cual es imposible. Es por eso que tu mente tiende a jugar en tu contra. Se enfoca en lo incierto y lo negativo, creando una narrativa de fracaso anticipado. Lo que debes recordar es que el futuro no está escrito y que los obstáculos que percibes en tu mente no son necesariamente reales. Como nos recuerda Séneca en sus cartas a Lucilio, la mayor parte de lo que tememos no sucede nunca, y lo que sucede raramente es tan malo como lo habíamos imaginado. Esta frase es una llamada de atención. ¿Cuántas veces has temido algo y que al final resultó no ser tan malo? Esta es la prueba de que el miedo a menudo es una construcción mental, no una realidad objetiva.
El primer paso para neutralizar este sabotaje mental es hacer consciente ese sesgo negativo. La próxima vez que te enfrentes a un miedo o duda, pregúntate, ¿este pensamiento es realmente cierto o estoy amplificando el problema? A menudo, simplemente detenerte a reflexionar sobre lo que tu mente está diciendo puede hacer una gran diferencia. Los estoicos también nos enseñan a practicar la visualización negativa, un ejercicio en el que imaginas lo peor que podría suceder, no con el fin de alimentar el miedo, sino para desensibilizarte ante el peor escenario. Al hacerlo, te das cuenta de que incluso si enfrentas lo peor, aún puedes seguir adelante. Esta técnica puede ayudarte a reducir el poder del miedo y la ansiedad y a enfrentar los desafíos con una perspectiva más clara y calmada. Recuerda que, aunque tu mente pueda estar jugando en tu contra, tú tienes el poder de reprogramarla. El simple acto de cuestionar esos pensamientos negativos, tomar distancia de ellos y enfocarte en lo que realmente puedes controlar, es el primer paso para liberar tu mente y avanzar hacia tus objetivos. Como decía Marco Aurelio, la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Tú decides qué pensamientos merecen tu atención y cuáles debes dejar ir. No permitas que tu mente juegue en tu contra. 7. ¿Cómo transformar cualquier pensamiento negativo en poder puro? Las dudas, los miedos y las inseguridades no tienen por qué definirte. De hecho, hay una forma de convertirlos en combustible para el éxito. Te revelo cómo hacerlo paso a paso. Las dudas, los miedos y las inseguridades son emociones humanas que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, lo importante es cómo elegimos responder a ellas. Muchas personas sienten que esos pensamientos negativos los definen o los limitan, pero la verdad es que tienes el poder de transformarlos en una fuente de energía positiva. La clave está en aprender a convertir esos miedos y dudas en combustible para alcanzar tus metas. Los estoicos nos enseñaron que el problema no está en los eventos que nos ocurren, sino en cómo los interpretamos. En palabras de Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esto quiere decir que, aunque no podemos evitar tener pensamientos negativos o momentos de inseguridad, sí podemos decidir cómo responder a ellos. Primero es esencial reconocer esos pensamientos. Si estás sintiendo miedo, duda o inseguridad, el primer paso es ser consciente de que esas emociones están apareciendo. No se trata de evitar estos sentimientos, sino de observarlos desde una perspectiva externa. Al hacer esto, puedes tomar distancia de esos pensamientos y empezar a cuestionarlos. ¿Realmente son ciertos? ¿Estás amplificando una situación que en realidad no tiene por qué ser tan negativa? A menudo, nuestros pensamientos negativos son construcciones mentales que no están basadas en la realidad, sino en el miedo a lo desconocido. Una vez que comiences a cuestionar esos pensamientos, es el momento de transformarlos. Si estás temiendo un fracaso, en lugar de dejar que el miedo te paralice, puedes ver ese temor como una oportunidad para aprender. Séneca lo decía de manera clara: la mayor parte de lo que tememos no sucede nunca. Si aceptamos el miedo como algo natural, pero no permitimos que nos detenga, lo convertimos en una fuerza positiva que nos motiva a actuar. En lugar de ver un fracaso como el fin de algo, puedes verlo como una lección que te acercará más a tu objetivo. El siguiente paso es tomar acción, aunque sea pequeña. Los estoicos entendían que la acción es la forma más poderosa de superar el miedo. No te quedes parado esperando a sentirte preparado. La acción inmediata es lo que te permitirá ganar confianza y demostrarte a ti mismo que puedes enfrentarte a lo que temes.
Cada vez que actúas, desmontas esa historia negativa que tu mente construyó y en su lugar creas una nueva narrativa donde eres capaz de avanzar a pesar de las dificultades. Además, es importante visualizar el éxito. Los estoicos no solo visualizaban el éxito, sino que también se preparaban mentalmente para los obstáculos que podrían enfrentar. Si imaginas lo peor, pero lo ves como algo que puedes superar, te liberas del poder del miedo. En vez de paralizarte ante lo incierto, te preparas para afrontarlo con calma y claridad. Esto también te ayuda a comprender que, incluso cuando enfrentas desafíos, puedes aprender de ellos y seguir adelante con mayor fortaleza. Finalmente, acepta los fracasos como parte del proceso. Los fracasos no son algo a evitar, sino algo que te enseña a ser mejor. Cada vez que caes, puedes levantarte con más sabiduría. Como decía Marco Aurelio, lo que nos molesta no es el mal, sino el modo en que lo afrontamos. Los fracasos son inevitables, pero nuestra capacidad para aprender de ellos y seguir adelante es lo que realmente nos define. Transformar los pensamientos negativos en poder puro requiere práctica y paciencia. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero al adoptar un enfoque estoico de reflexión, acción y aprendizaje constante, puedes convertir cualquier obstáculo en una oportunidad para crecer. El poder está dentro de ti. Solo necesitas confiar en tu capacidad para cambiar tu perspectiva y actuar con determinación. Si este video te ha dado una nueva visión, muestra tu apoyo dejando un like. Tu gratitud nos impulsa a seguir creando más contenido para ti. 8. La técnica de alto impacto que acelera tu crecimiento. No necesitas años para transformar tu vida. Hay una técnica poco conocida que puede cambiarlo todo en días, incluso horas. ¿Quieres saber cuál es? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo donde parece que el tiempo no avanza y tus objetivos siguen lejos? La verdad es que no necesitas esperar años para transformar tu vida. Existe una técnica poco conocida, pero poderosa, que puede acelerar tu crecimiento de una manera sorprendente en solo días, incluso horas. Esta técnica no es un truco mágico ni un atajo, sino una estrategia profundamente efectiva que cuando la aplicas con determinación puede cambiar tu perspectiva y acelerar tu progreso. La técnica en cuestión se basa en un principio clave de la filosofía estoica: la acción inmediata. Los estoicos creían que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal es el tiempo que perdemos pensando demasiado en nuestras decisiones. La reflexión y la planificación son valiosas, pero la verdadera transformación llega cuando tomas acción sin procrastinar, cuando dejas de posponer tus sueños y comienzas a dar pasos concretos hacia ellos. Esta técnica consiste en establecer una meta clara y dar el primer paso hacia ella de inmediato. No importa cuán pequeño sea ese paso, lo importante es que te comprometes a empezar ahora, no mañana. Los estoicos nos enseñaron que el tiempo que perdemos esperando el momento perfecto es tiempo que no volvemos a recuperar. Como decía Séneca, no malgastes el tiempo, pues es de lo único que no puedes recuperar. La idea es simple: en lugar de quedarte atrapado en el miedo o la duda, actúa. Por ejemplo, si tu objetivo es escribir un libro, no esperes a tener todo perfectamente planeado. Abre tu computadora, escribe una palabra, una frase, lo que sea, pero da ese primer paso. La acción genera momentum, y es este momentum lo que te lleva a continuar. Cada pequeño avance que hagas fortalecerá tu confianza y te impulsará a seguir adelante. El progreso no es lineal, pero la clave está en no detenerte. Otro aspecto fundamental de esta técnica es el cambio de mentalidad.
Los estoicos nos enseñaron a ver los obstáculos no como barreras, sino como oportunidades para crecer. Si algo no sale como esperabas, no lo tomes como un fracaso. Cada tropiezo es una lección valiosa que te acerca más a tu objetivo. En lugar de rendirte o dudar, cambia tu enfoque y aprende de cada situación. Como Epicteto lo expresaba, no te preocupes por lo que no puedes controlar, pero enfócate en lo que sí puedes. El control de tus emociones y la disciplina para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, es lo que marcará la diferencia en tu proceso de transformación. Y aquí está el secreto más poderoso de esta técnica: la consistencia. A menudo, las personas esperan grandes resultados en un corto periodo, pero la verdadera clave para acelerar el crecimiento es mantener una rutina constante de pequeñas acciones. Cada día, dedica al menos unos minutos a trabajar en tu objetivo, y con el tiempo, esos minutos se sumarán a horas, semanas y meses de progreso. La consistencia es lo que separa a aquellos que realmente avanzan de aquellos que se quedan estancados. Además, la técnica también involucra un enfoque en la calidad sobre la cantidad. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa. Tómate el tiempo para identificar las acciones clave que te acercan a tu meta y concéntrate en ellas. Elimina las distracciones y las tareas que no contribuyen directamente a tu objetivo. Si aplicas esta técnica, verás que el crecimiento personal no tiene que ser un proceso largo y doloroso. La transformación puede suceder rápidamente si tomas la decisión de actuar hoy, si abandonas la mentalidad de espera y te lanzas a lo que realmente deseas lograr. Al poner en práctica este enfoque, estarás aprovechando al máximo cada momento y cada día se convertirá en una oportunidad para avanzar hacia la mejor versión de ti mismo. No necesitas años para cambiar tu vida. Solo necesitas la voluntad de tomar acción ahora y la determinación de continuar, sin importar los obstáculos. Cuando combines la acción inmediata con una mentalidad de crecimiento constante, verás cómo tu vida empieza a transformarse, no en meses, sino en días. Es hora de tomar ese primer paso y acelerar tu camino hacia el éxito. 9. Lo que los genios hacen diferente, y tú también puedes hacerlo. Las mentes más brillantes del mundo no son diferentes a ti. Solo aplican un principio que la mayoría ignora. Descubre cuál es y empieza a implementarlo hoy mismo. Las mentes más brillantes del mundo, esos genios que han dejado una huella imborrable en la historia, no son seres inalcanzables ni dotados de habilidades sobrenaturales. De hecho, su diferencia no radica en una capacidad especial, sino en cómo abordan el aprendizaje, el trabajo y la vida en general. Ellos aplican un principio que la mayoría de las personas ignora: la habilidad de enfocarse y simplificar el proceso. Si observas a las grandes figuras de la ciencia, la filosofía, el arte o los negocios, notarás que tienen algo en común. No se distraen con todo lo que no es esencial. Su enfoque está centrado en lo que verdaderamente importa, y lo hacen con una determinación y claridad que la mayoría de nosotros rara vez alcanza. Albert Einstein, por ejemplo, no fue solo un hombre brillante, sino alguien capaz de simplificar problemas complejos para encontrar soluciones elegantes. En su propio estilo él decía: si no puedes explicarlo de forma sencilla, no lo entiendes lo suficientemente bien. Lo que los genios hacen de manera diferente es reducir el ruido mental y concentrarse en lo que realmente importa. El resto, el caos, las distracciones, simplemente lo eliminan. Esta habilidad de simplificar y enfocarse profundamente es lo que les permite generar ideas innovadoras y lograr resultados excepcionales.
Mientras la mayoría de las personas se sienten abrumadas por la cantidad de cosas que tienen que hacer o aprender, los genios priorizan lo verdaderamente importante y actúan con un propósito claro. Este principio no es exclusivo de los genios del pasado. Steve Jobs, uno de los grandes innovadores de la tecnología moderna, fue famoso por su capacidad para simplificar. En Apple se centraba en crear productos que fueran fáciles de usar y visualmente simples, pero muy poderosos en 1900 su funcionamiento. La simplicidad no significa hacer menos, sino enfocarse en lo que realmente añade valor y eliminar lo superfluo. ¿Y tú qué puedes hacer para implementar este principio en tu vida? La respuesta está en aplicar la simplicidad y el enfoque a tu propio proceso. En lugar de abarcar 1000 cosas al mismo tiempo y dispersarte en 1000 direcciones, pregúntate, ¿cuál es el objetivo más importante para ti en este momento? Elimina todo lo que no sea esencial para ese objetivo. Si estás buscando aprender algo nuevo, no te ahogues en todos los detalles posibles. Busca los conceptos clave que te acerquen a lo que necesitas entender. Si tienes una meta en tu trabajo o vida personal, concéntrate en las acciones que te acercan a ella sin dispersarte en tareas secundarias que te desvían. Una de las estrategias más poderosas que utilizan los genios es el poder del no. Ellos dicen no a todo lo que no les ayuda a acercarse a su propósito. De la misma manera, tú también puedes empezar a decir no a las distracciones que te alejan de lo que es realmente importante para ti. A veces, decir no a las cosas que parecen urgentes es la clave para liberar espacio para lo que realmente hace una diferencia en tu vida. Esta habilidad es una de las mayores fuerzas detrás del éxito de grandes figuras como Warren Buffett o Bill Gates, quienes han mencionado en múltiples ocasiones que su éxito se debe a su capacidad de enfocarse en unas pocas prioridades clave. Los genios no temen simplificar su vida. De hecho, la simplificación es la base de su claridad mental y productividad. Piensa en ello. Cuanto más complicado y abarrotado tengas tu día, menos espacio tendrás para pensar profundamente, para crear o para innovar. Al eliminar el exceso, creas el espacio necesario para lo más importante, el enfoque en tu verdadero propósito. Para aplicar este principio, no necesitas ser un genio ni tener un talento extraordinario. Solo necesitas tomarte un tiempo para reflexionar sobre lo esencial en tu vida y aprender a decir no a todo lo demás. Como decía Marco Aurelio, un emperador romano que practicaba el estoicismo, la vida es corta y la tarea de vivirla correctamente es demasiado importante para malgastarla. Si sigues este principio de enfoque y simplicidad, te encontrarás mucho más cerca de tus metas de lo que alguna vez pensaste posible. Hoy mismo puedes empezar a implementar este principio en tu vida. Simplifica, enfócate y elimina lo que no aporta valor a tu propósito. Esta es la diferencia que separa a los genios de las personas comunes. Y lo mejor de todo es que tú también puedes hacerlo. Solo se requiere un cambio en la mentalidad, una decisión consciente de priorizar lo esencial y, sobre todo, el coraje para decir no a lo que no te acerca a tu objetivo. 10. El momento exacto en que tu vida cambia. Hay un punto de quiebre en la vida de todos, ese instante en el que todo hace clic y la transformación comienza. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo aprovecharlo? No te lo puedes perder. Hay momentos en la vida que parecen ser solo una parte más del transitar cotidiano, pero en realidad son esos puntos exactos donde tu vida puede cambiar para siempre. Es un instante fugaz, un segundo en el que algo dentro de ti hace clic y te das cuenta de que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Puede ser un pensamiento repentino, una conversación o incluso una experiencia dolorosa.
Ese es el momento en el que la transformación empieza, y aunque muchos no lo reconozcan de inmediato, es el punto de quiebre que determina el camino hacia el futuro. La mayoría de las personas pasa por la vida sin darse cuenta de que este momento clave ya ha llegado o está por llegar. La clave está en reconocerlo y, lo más importante, saber aprovecharlo. No siempre se trata de un gran acontecimiento o de una revelación épica. A veces, este cambio puede ser tan simple como una decisión en silencio, un compromiso contigo mismo de no seguir tolerando lo que ya no te sirve. Como decía Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede, lo que determina tu destino. Imagina que te encuentras en un momento de frustración, en un ciclo de insatisfacción, donde todo parece estar estancado. El punto de quiebre ocurre cuando dejas de ver tus dificultades como obstáculos insuperables y empiezas a verlos como oportunidades para crecer. De pronto, lo que antes te parecía un fracaso se convierte en una lección. Es en ese instante en el que decides no rendirte, en el que decides actuar con valentía, sin importar lo que el futuro te depare. Ese es el momento exacto de cambio, y muchas veces ocurre cuando ya no puedes dar marcha atrás, cuando ya no puedes ignorar más lo que está sucediendo dentro de ti. El secreto está en la autoconciencia. Reconocer ese momento de cambio requiere estar presente en tu vida, observar tus pensamientos y emociones con claridad. Cuando te das cuenta de que el dolor o la incomodidad de la situación actual ya no es tolerable, es allí cuando empiezas a tomar las riendas. Es como un despertar, te das cuenta de que tienes el poder de cambiar, de que el control sobre tu vida siempre ha estado en tus manos. Es ese preciso momento en el que todo lo que antes parecía fuera de tu control se pone a tu alcance. Este tipo de momentos no siempre es fácil de identificar. A menudo están disfrazados de pequeñas incomodidades que, cuando se acumulan, nos empujan a la acción. Un ejemplo clásico es el de Thomas Edison, quien en su búsqueda de la bombilla eléctrica sufrió cientos de fracasos. Sin embargo, en el instante en que reconoció que cada error lo acercaba más a la solución, fue cuando su vida cambió de dirección. Su persistencia se basaba en la mentalidad de no rendirse nunca. En cada fracaso, Edison veía un paso más cerca de la victoria. Esos momentos de frustración fueron el punto de quiebre que lo llevaron al éxito. Para aprovechar ese momento hay que estar listo. Muchas veces la vida te pone en situaciones donde las cosas no parecen salir como esperabas. Es en esos momentos difíciles cuando el cambio está más cerca, pero para alcanzarlo es necesario tomar una decisión. Esa decisión puede ser tan sencilla como decir: esto es suficiente, voy a cambiar mi enfoque, voy a hacer las cosas de una manera diferente. No te conformes con las circunstancias, busca una nueva perspectiva y actúa con determinación. El momento exacto en que tu vida cambia no siempre viene con un gran aviso. Sin embargo, si estás atento a tus pensamientos, a las señales que te da tu cuerpo y mente, puedes reconocerlo. Y una vez que lo hagas, actúa rápidamente. Aprovecha ese instante y haz que tu vida tome una nueva dirección. La transformación no está en los grandes momentos, sino en esos puntos clave donde decides dar el siguiente paso. Recuerda, no hay un momento perfecto para cambiar tu vida. El momento exacto es ahora, y está esperando a que tomes la decisión de aprovecharlo. La vida se transforma en pequeños pasos, y solo cuando estás dispuesto a ver lo que antes pasabas por alto es cuando comienza el verdadero cambio. ¿Te atreves a dar ese paso hoy? Si llegaste hasta aquí, ya estás a un paso de desatar ese potencial secreto que todos llevamos dentro.
La mente tiene un poder increíble para transformar tu vida, pero solo si decides ponerla a trabajar a tu favor. No se trata de magia ni de fórmulas complejas, sino de un cambio en tu enfoque y actitud. Como hemos visto, cada pensamiento, cada acción y cada decisión cuenta. Y el primer paso es creer que tienes el control. Comenta: liberar mi potencial mental. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Qué es lo que realmente te está deteniendo? ¿Cómo puedes empezar a aplicar lo que hemos hablado hoy en tu vida? Te invito a tomar acción ahora mismo. Da ese primer paso, por pequeño que sea, porque el momento para transformar tu vida es ahora. Y si te ha gustado este contenido, deja tu comentario contándome qué piensas de este enfoque y cómo vas a empezar a desbloquear ese poder que tienes dentro. Si te ha resonado, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar esto. Y antes de irte, te dejo 2 videos que pueden ayudarte a seguir profundizando en tu viaje de transformación. Recuerda, el único límite eres tú mismo. Adelante, desbloquea tu potencial y transforma tu vida hoy.